les quiero contar que existe un pueblo en Japón donde sus habitantes son tremendamente longevos. Y ese pueblo es una ciudad, en realidad se llama Okinawa, ¿ya? Y es conocido por eso. Y ahí es donde se origina esto que yo les mencionaba el otro día, que es el famoso Ikigai, ¿ya? El Ikigai está compuesto por dos palabras japonesas que son justamente propósito y vida. Y esto, que es una tradición muy antigua, empezó como a occidentalizarse, por decirlo de alguna forma, desde el año 2000. Antes no era algo tan difundido. Y bueno, traigo esta colación a propósito de que íbamos a conversar hoy día respecto del sentido de la vida. Y estuve investigando algunas cosas como lo que les estoy contando ahora. Eh, y entre las cosas que investigué, algo que también había comentado acá en algún momento de preparación de esto, me gustaría poner como hoy día en la conversación como la mirada occidental y la mirada oriental, ¿ya? La mirada oriental nace en esto que les acabo de contar, donde de alguna manera se relaciona la vocación con el trabajo y aquello a lo que nos sentimos llamados, como buscando el propósito. Y desde una mirada más occidental, lo más difundido, me atrevería a decir, es algo que nació de una experiencia que tuvo un psiquiatra austríaco eh, que se llamaba Viktor Frankl, que logró sobrevivir a Auschwitz. Y estando ahí, él empezó desde su mirada de especialista, empezó a mirar a las personas con las que compartía y él apoyó a muchas personas que lo estaban pasando muy mal, incluidos sus propios celadores. ¿Ya? O sea, en su testimonio él habla de que no fueron solamente los prisioneros de los campos de concentración, sino que también los que ejecutaban las órdenes de sus superiores. Y él observó que la gente que sobrevivía a estos campos, incluido él, eran aquellos que sentían que tenían algo por qué vivir. De hecho, él en su libro El hombre en busca del sentido, él, entre muchas otras cosas, cuenta que eh, él conservaba un cigarro en el bolsillo de su camisa, que nunca se fumó, porque siempre pensaba que lo iba a poder fumar al otro día. Y el pensar que había más vida para él, digamos, representándolo de esta manera, lo ayudó a sobrevivir también. Bueno, este hombre que plantea el sentido de la vida desde la perspectiva de que todos tenemos algo por qué vivir y tenemos que descubrirlo. Además de escribir este libro que yo estoy mencionando, él creó una suerte de terapia conocida hasta el día de hoy, que se llama la logoterapia, que está relacionada con esta búsqueda del sentido. Y bueno, quise traer esta colación a propósito de lo que habíamos estado conversando, un poco con el propósito de que desarrollemos este tema de nuestras perspectivas, ¿cierto? Y tal vez podamos ayudar a otros a pensar en qué es lo que los mueve para estar aquí. Eh, me, me sorprende, no dejo de sorprenderme en realidad de personas muy, digamos, muy mayores, pero aún vigentes, siguen buscando razones para vivir. Y las más importantes, y un poco tomando de nuevo a Viktor Frankl, son en general el ayudar a otros, el servir y el automotivarse. Me siento súper identificada con estas palabras y no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Me gustaría conocer sus puntos de vista porque me parece que es un buen tema para los vigentes que van a tener la oportunidad de escuchar nuestras conversaciones. No sé qué piensas tú, Eric. Yo pienso que sí, Tere, que de lo que he estado viendo también, eh, las personas que estudian, todas las personas que de alguna forma se dedican, a las personas que ya, a los sexadecentes, como habíamos dicho, y más viejitos, todas esas personas hablan de que lo que tenemos que tener es ese propósito, ese proyecto. Si no existe ese proyecto, si no existe ese propósito, perdemos el interés por la vida. Además que van ocurriendo cambios que de alguna forma también te van dejando fuera.
Y me refiero, yo tengo 9 hijos. Eh, los perdí hace algún tiempo, los perdí en el sentido que no los tengo conmigo. Pero eso genera un síndrome también que llaman el síndrome del nido vacío, y que uno no se da cuenta, a pesar de que yo durante mi época juvenil trabajé, juvenil adulta, trabajé mucho tiempo, etcétera. Uno empieza a echar de menos a los niños y se empiezan a producir cambios y se empiezan a producir situaciones que si uno no se reenfoca en buscar proyectos nuevos donde puede aportar con la misma intensidad con que aportó en ese instante, yo creo que efectivamente uno entra en etapas negras de oscuridad, donde Mm, se pregunta muchas cosas y no tiene respuestas para eso. Y vigente para mí es eso. Vigente para mí es precisamente ese proyecto. Es ujú, conversar al resto, es entusiasmar al resto, es dar este sentido de vida, que formen parte de este grupo, que formen parte de esta familia donde queremos, de alguna forma, que todos, como decías tú, puedan generar un proyecto de vida nuevo. Sentir que hay personas que están trabajando por ello y que tienen ayuda. Y ujú, eso es lo que queremos mostrar en los capítulos posteriores también. exacto. Bien. Sí, me resueno harto con lo que tú dices. En realidad los hijos se convierten en el motor por un tiempo, pero son temporales, ¿ah? O sea, si tú lo piensas, antes de tener hijos, todos nosotros tenemos hijos, nos movían otras cosas. ¿Cierto? Claro. También lo que tú dices me mueve a pensar que, claro, se convierten en un foco súper importante por muchos años. Bueno, 9 hijos son un foco más largo, hay que decirlo. Pero de todas maneras, no podemos olvidar que ha habido otras cosas que nos han movido. Gaby, tú que eres la madre de los 9 niños, ¿qué te pasa a ti con lo que comenta Eric? Mira, fíjate que hubo un primer minuto en que tal vez por ser la madre es todavía más difícil el síndrome del nido vacío. Ujú, Sobre todo cuando tenéis 9 hijos, o sea, hay estado constantemente en bulla y en conversación, porque además somos una familia grande, explosiva, cariñosa. Eh, Quedan todavía dos conmigo, eh, pero llega un minuto en que yo comparto contigo que si bien ellos son un motor muy grande para la vida y ocuparon un pasaje muy importante de nuestra existencia, eh, ellos hacen su vida, ellos tienen su propia vida y uno tiene que construir con nuevas cosas. ujú, Uno tiene que plantearse nuevos desafíos. Uno tiene que encontrar el sentido de por qué seguir viviendo en el fondo. ujú, Em, y fíjate que yo tengo como dos ideas contrarias, porque por un lado siento que yo he decidido vivir el día, o sea, que cada día sea mi mejor día, digamos, y poner todos mis esfuerzos en eso. Pero eso no significa que yo no tenga proyectos a largo plazo, que yo considere, por ejemplo, que el trabajo no es una obligación, sino es una cosa que a mí me reporta satisfacción, a pesar de las cosas que puedan pasar, que los viajes me reportan satisfacción y que el trabajo también es un medio para ujú, acceder a ese tipo de cosas, digamos. Entonces yo creo que es importante estar contento, centrado, pero también ponerse, eh, no sé si es objetivo las palabras, pero darle sentido a tu vida. ujú. Claro, descubrir que algo te mueve hacia algo. Le vamos a preguntar a Rodrigo ahora cuál es su mirada de esto que estamos conversando. Sí, a mí ¿Cómo lo me ves tú, pasa, Rodrigo? sí, yo he estado dándole vuelta a esto mismo y pensando, bueno, y la verdad que estoy en un proceso y en un tiempo en que varias cosas se me están moviendo, entonces, y con muchas incertidumbres como nunca en mi vida, ¿ya? O sea, estoy en un periodo complicado, diría yo, con poca claridad, ¿eh? Y entonces como reenfocándome, ¿ya? Como así, como mirando como siempre digo, con mi ojo bueno y reenfocando la visión de lo que viene, de lo que puede ser. Y eso hace que me muestre varios caminos,
Pero bueno, siempre con la mirada optimista de cosas. Bueno, yo de ustedes, de todos ustedes, yo soy el que tengo los niños más chicos, para empezar. Entonces, por lo Es que tanto, no te escuché bien lo que tienes que. los Los niños niños más menores, chicos. Ah, los niños los más niños chicos, más ya. chicos. Entonces, ahí también hay un tema. Y fíjate que me han pasado un par de cosas interesantes estos días. Anoche, sin ir más lejos, sin contar infidencias, no, pero anoche soñé, no soñé, sino que me puse a pensar un poco qué quería sobre este mismo tema, sobre qué quería, en qué me enfocaba y todo. Y me pasó que, a ver, ¿cómo explicarlo? Sentí de repente una sensación de tranquilidad, de, de, de felicidad, como fue un momento bien especial, como que encontré lo que quería hacer. Fue como un flash que me vino en la noche, ¿ya? Y eso significaba que como que dejaba muchas cosas atrás y me enfocaba no en mí, pero en que tenía que dar espacios, un poco lo que yo he sentido este último tiempo, de soltar cosas, de dejar que, no sé, porque que mis chicas, las dos niñas que tengo más chicas, que, que hagan su vida, no tratar de influenciar tanto en cómo uno quiere que sea, no pensar en que eso va a ser como uno quiere que sea, sino que dejar que las cosas fluyan. Y cuando sentí que tenía que dejar fluir, me sentí feliz como no lo hacía hace mucho tiempo. Entonces fue una sensación muy bonita, ¿ya? Lo que me pasó. Hoy día me encontré con un amigo, conversamos sobre otros temas, y él antes de esto me contó que había estado viajando hace poco y me contó que él tuvo también una noche en que sintió que donde estaba, que estaba en lugares muy lindos, había pasado por experiencias muy bonitas, pero que él se dio cuenta que quería estar en Viña del Mar, en Chile, viviendo su vejez. Era un tema que tenía que definirlo. Y lo definió en ese sueño. Entonces yo también, ayer como que definí un poco eso. Ahora, con esto no estoy diciendo de que lo único que sea no preocuparme nada más y soltar todo, pero sí, yo creo que he vivido mi vida, y eso me di cuenta ayer, muy preocupado de que otras cosas funcionen. Y creo que tengo que como dejar que las cosas fluyan, no vivir, o sea, como dice la Gaby, el día a día, ojalá, día a día, pero teniendo planes, pero también soltando. Entonces, eso, les quería contar nomás un poco lo que me ha Es pasado. que tal vez, perdón Rodrigo, pero tal Sí, sí, vez lo que tú llamas soltar, yo lo veo un poco como que te estás preocupando más de ti mismo. puede ser, puede ser, pero también soltar en términos de no marcar tanto un camino o de dejar hacer ver por ejemplo, a mis hijas, oye, esto es lo que yo creo, sino que sabéis que el mundo está tan diferente a como era el tiempo de nosotros, que hay que dejarlos que ellos definan, que quizás nosotros nos dejaron, también nuestros papás, pero dejarlas que ellas definan, que tengan su espacio y que tomen decisiones sobre su futuro. Y eso Claro, me pasa por ser más chica. oye, fíjate que yo concuerdo mucho con lo que dice la Gaby, porque en general, cuando nos enfocamos mucho en algo externo a nosotros, que está bien, nos perdemos, ¿cierto? O sea, fíjate que yo quiero compartir una experiencia que tuve siendo la mamá de mis hijos, todavía la tengo. Como que en algún punto del camino, yo era muy joven cuando me quedé sola con ellos, yo decidí que no iba a ser solo la mamá de mis hijos, decidí que también iba a ser una mujer que iba a seguir con su vida. No viví el síntoma este del nido vacío, mis dos hijos se fueron chicos, o sea, uno tenía 19, el menor cuando se fue, y el otro era un poco más grande, tenía 20 y algo. Y fíjate que no fue un gran tema para mí, de verdad, yo vivo sola hace muchos años, pero yo creo que contribuyó a eso, como a estar en mis propios proyectos además, o sea, no dejé de lado, bueno, todos seguimos trabajando, etcétera. Siempre ellos han sido, diría, lo más importante en mi vida,
como creo que lo he comentado. Pero hoy me sostiene en esto del propósito yo creo que lo estamos aterrizando en cada uno de nosotros porque salió a la palestra, ¿no es cierto? Pero a mí, hoy, ¿qué me sostiene hoy? Trabajar, tener planes, estar vigente, tener opciones de hacer otras cosas. Eh, Estaba pensando un poco en el amigo Rodrigo, que a lo mejor, mira, tiene dinero para viajar, eso es una gran cosa. A mí me encantaría seguir estudiando, por ejemplo. Pero yo creo que justamente en eso que tú satisfaces de ti mismo, cuando por último ya terminaste esta tarea de criar, también es un motor importante. Es como, porque, bueno, me comparo, tuve solo dos, ya, y ya no están, pero siento que todo esto que les estoy comentando, como que ha sido mi combustible todo este tiempo, sin dejar de ser la madre que soy. Mis hijos aparecen, desaparecen, van, vienen. Pero como que el haber tenido todas estas cosas paralelas en mi vida ha sido como súper importante para mí. Entonces, estoy súper de acuerdo contigo, Gaby, que cuando nos fijamos en cosas que son para otros, porque es como cuando hay alguien, un enfermo en la familia, a veces hay una persona que hace como su apostolado cuidándolo, no sé si conocen casos, y centran el sentido de su vida en cuidar en eso. a alguien, claro. ¿Y qué pasa cuando esa persona ya no está? Y no está, se fue de este planeta, ¿no es cierto? Pasó a otra dimensión. Entonces aparece un vacío tremendo y no necesariamente es un afecto cercano. A veces hay personas que inconscientemente buscan eso para probablemente llenar algún espacio que no han podido llenar para ellos mismos. No sé si les hace sentido lo que les digo. A propósito de este tema, em, estuve leyendo un libro que se llama, espérenme, Palabras Mayores. Y fíjate que no solo tenemos que buscar el sentido, sino que tenemos que prepararnos para poder cumplir ese sentido. Y según lo que dice, según la experiencia de quien escribe el libro, digamos. Em, y me hizo mucho sentido porque dice, no podemos perseguir un sentido de vida si no tenemos buena salud, no hemos invertido en el fondo no me refiero a tener una vida eh, como con demasiado deporte, pero sí una vida sana, comer bien, eh, no sé, salir a caminar para que uno no pierda masa muscular. Entonces, ella postula que no solo tenemos que tener ese sentido de la vida, sino que también tener conciencia de que cada día más tenemos que prepararnos para que nuestro organismo, nuestra mente, esté en condiciones de poder perseguir ese objetivo de vida. Sí, es verdad, porque cuando tú ya te falla la salud, ¿cierto? La salud física, Mm, principalmente, es como que hay muchas cosas que dejas de hacer. Por ejemplo, compartir con otros, moverte, desplazarte por ti mismo, te conviertes en dependiente y muchas cosas se pierden. ¿Sabes que leí hace poco a propósito un artículo? No sé si fue en un libro de la Elizabeth Kubler-Ross, que es una persona que, bueno, ella trabaja con la gente que está próxima a la muerte y trabajaba. Y ella en este artículo decía que las personas que están por morir se arrepienten de no haber hecho ciertas cosas que están súper relacionadas con lo que estamos diciendo. Por ejemplo, de no haber sido más fieles a ellas mismas, de no haber sido más felices, de no haberse quitado las ganas de muchas cosas. Entonces, creo que esos tres ejemplos, no recuerdo más, igual son de alguna manera movilizadores, porque cuando y aún fíjate que cuando tengas algunas limitaciones, igual puedes como seguir teniendo sueños, seguirlos realizando, aún con alguna. Fortalece otra. Exacto, Claro. exacto. no, claro, pero yo lo asocio a que también tiene que ser un propósito de Ah, vida, sí, hacer lo necesario Sí. para, o sea, obviamente a todos nos van a pasar cosas y ustedes saben, yo tengo una cojera,
pero me refiero a que uno tiene que invertir en uno también. Entiendo. Y yo entiendo que tú te refieres a que esa inversión no necesariamente es material. No, claro que No, no, me refiero claro. a invertir en tiempo, En hábitos. en hábitos, en mantener tu mente activa, Mm, ¿cachai? Porque sí, Sí, también es una, o sea, claro, porque si tú eres una persona que te echas a morir, tampoco la gente va a querer estar claro, contigo, digamos. exacto. Hay un tema de actitud. claro. Pero ¿saben qué? Sí. Yo les quiero contar una experiencia personal. Yo tengo artritis desde los 40 años y eso fue un año nuevo. Me acuerdo que me vino los primeros síntomas. Me acuerdo que la Gabriela me llevó a la clínica, ay, no me acuerdo cómo se llama la clínica, Gabriela, A la a la alemana. Santa María, a la Santa María Ah, parece. Y bueno, ahí me declararon la artritis. Y estuve varios años sin tener problemas. Y después de a poco, la cosa se fue intensificando mucho, 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 mucho. Y yo creo que lo difícil es buscar la oportunidad para que las cosas retomen un sentido, porque hay muchas veces que yo me he sentido vencido. O sea, yo era súper deportista, hacía muchas cosas, jugaba con mi hijo, jugaba básquetbol, eran 6 niños, así que teníamos el equipo de básquetbol y el equipo de baby juntos y hacíamos muchas cosas. Era Y bueno de para un el momento a deporte. otro, Era bueno. sí, éramos sí, buenos para los pues. deportes, hacíamos algo. Intenso bueno. Le ponía con todo. Y de pronto empieza a pasar esto de que te empieza a cambiar la vida, lo que tú te gustaba hacer, lo que era como tu objetivo, tus cosas empiezan a cambiar. Y yo me he sentido muchas veces vencido, me he sentido vencido en el sentido que no puedo caminar o no podía caminar, hoy en día me siento mucho mejor. Eh, Empecé a perder masa muscular, pasaba en la cama, hacía ejercicio, al día siguiente me dolía, etcétera, etcétera. Entonces era un círculo vicioso muy malo porque iba como reforzando esta idea de que te estáis deteriorando. Pero lo importante no es que pase eso, porque esos son como procesos que pasan siempre. Lo importante es que de pronto pasan cosas en las cuales te sientes bien. Y, y me ha pasado este último tiempo. Y yo creo que eso tiene que ver también con lo que dicen ustedes, una actitud distinta. Pero esa es una cosa que le va ocurriendo a cada cual en un instante distinto. Lo importante es tener siempre la esperanza de que ese momento va a ocurrir. Y cuando ocurre ese momento, uno tiene que tomar ese momento y tiene que convertirlo en algo que te cambia. Porque yo me acuerdo que cuando recién tenía la artritis, lo primero que hice fue meterme a artritis.com. Olvídense, ¿y cuándo te vas a poner como las prótesis? Todavía puedes caminar, te duele mucho, etcétera. Entonces era todo súper negativo. Y a ti que te gusta la neurolingüística, Tere, cuando uno tiene esto, tiene que hacer caso omiso de eso. Exacto. O sea, yo todavía me sigo preguntando en mi mente cómo me voy a sanar. Nunca he pensado que esto es para nuestra vida. Y siempre he pensado cómo me voy a sanar, cómo voy a salir de esto. Y yo creo que ahí hay una cosa importante. Si bien uno puede tener momentos negros y oscuros, siempre ocurre algo, siempre hay un momento en el cual uno le puede dar vuelta a esto y encontrar un camino nuevo. Cierto, muy cierto. Entonces, ahí en ese propósito, en ese momento hay que tener también la tranquilidad de que ese momento tiene que llegar, va a llegar. Y reconocerlo y tomarlo. Sí. Sabes que pensé varias cosas mientras hablaba. Primero se me vino una palabra que tú usaste, una diferente, pensé en la redirección que uno le da a la vida dependiendo de lo que suceda. Porque en el fondo, las personas que queremos estar vigentes, ¿cierto? Nos vamos acomodando a las circunstancias. O sea, a veces perdemos, a veces ganamos, nos sentimos derrotados, creo que es la palabra que tú usaste, pero también te sobrepones y eso es una actitud que tiene mucho que ver con esto de encontrar sentido en tu vida. Si sientes que algo no tiene sentido, no te mueves hacia otra dirección. Y sabes que se me vino a la mente una persona, voy a contar muy brevemente de ella, porque me encantaría que la invitáramos, ¿ah? Para mí es un referente.
Es una mujer que debe tener unos 86 años. Y me acordé de ella porque esta tarde, después de que salí del médico, pasé por la plaza de Quilpué y había una muestra de tango. Y pensé que ella estaba ahí. Por eso la tengo tan fresca en la memoria. Porque esta mujer, que es mi amiga, ella le dio un giro a su vida, producto de la viudez, de algunos temas de familia, y ella hoy día es una mujer absolutamente vigente, es casi una rockstar del tango, pero además ella hace yoga, hace natación, hace vida social, viaja con los recursos mínimos, ¿ya? Pero le dio un nuevo sentido a su vida en todas estas cosas. Y creo que esos ejemplos, bueno, como lo que tú estás contando también, Eric, son inspiradores. O sea, cuando tú ves que una persona, porque, miren, para los chinos, el símbolo o ideograma, creo que llaman, a lo mejor tú sabes, Gaby, o la letra china que representa la palabra crisis, para nosotros, para ellos significa oportunidad de cambio. Entonces hay cosas en la vida que nos mueven a... Es como la veleta, ¿no es cierto? El viento sopló para otro lado y nosotros no nos resistimos. No, o sea, la idea es que nos entreguemos a eso para que haya un giro que nos haga de alguna manera renacer y aprovechar esa crisis. Entonces me parece que es interesante conocer experiencias que nos dicen que las personas podemos todavía, a pesar de las adversidades, darle un nuevo sentido a nuestras vidas. Pero yo creo que la vida siempre es igual. O sea, esta misma, quizá uno con otra fuerza, con muchas más habilidades. Los jóvenes lo mismo, le va bien, le va mal, vuelve a salir, vuelve Pero a emprender. es Entonces, que yo creo que es mira, lo mismo, lo que pasa que esta es otra edad nomás. tal Pero la vez, vida tal es vez, eso. tal vez tiene que ver con cosas, no sé, un punto de vista me pasa con cosas más críticas. Ya, por ejemplo, Eric tiene una enfermedad degenerativa, pero él está convencido que se va a mejorar. ¿Ya? Sí. Esta persona de la que yo les hablo, entre otras cosas, se murió su nieto adorado, se cayó de un edificio, etcétera, pero sin embargo, o sea, esas cosas no las hemos vivido nosotros, ¿cierto? Hemos tenido otras, Claro. pero justamente uno puede elegir quedarse ahí y esperar la muerte o hacer algo más. Entonces, ante cualquier cosa, sí es cierto, son parte de la vida, pero el punto es como aprovechar el giro para darle un nuevo sentido. Pero yo creo que no necesariamente tiene que pasarte algo crítico en la vida para uno tomar la decisión de que quieres vivir y estar muy bien todo el tiempo. O sea, a ver, si tú me preguntas así, mi propósito de vida en general es vivir el mayor tiempo posible en la mejor calidad de vida posible, Ujú, haciendo cosas que me reporten, porque vivir en buena calidad de vida muchos años, pero aburría, ni una gracia, po. Digo, ujú. Ni una posibilidad que te aburra tu cabrón. Tenés muchos amigos. ¿No? es verdad, Pero hay gente pero que no lo ve. Claro. claro, de No, ya repente sabes, igual, ya sabes. Lo importante es verlo. O sea, yo creo que de eso se trata. Yo he escuchado a personas decir que no le encuentran sentido a la vida y es terrible. Escucharlo es terrible. Mm. sí, yo creo que Eh, en eso nos tenemos que volver, o sea, si en algo a mí me motivó formar parte de este grupo y tener estas conversaciones, es eso, es ir empujando a que todos tengamos un sentido de vida, exacto. el el que sea, si cada uno se puede poner la meta que quiera o no Ujú, meta, el camino que quiera tener, pero... pero eso, estamos todos juntos, nos apoyamos entre ujú, todos, estamos vigentes, somos exalescentes, como queramos decirle, pero estamos destinados o estamos, bueno, ya que vamos a ser en pocos años más casi un tercio de la población, eh, tenemos que darle y darle felices, contentos y, y sentirnos parte, sentirnos eh,
un tejido importante de la sociedad y un Ujú. tejido vigente, de nuevo. Sí. Y yo creo que lo más, bueno, lo que a mí me motiva de esto mismo es que estas conversaciones y estos temas que toquemos, hay gente que de repente, como lo conversamos recién, como que de repente no le ve el brillo a las cosas. Pero todo uno le puede sacar brillo, a lo más simple. Entonces, el motivar a gente que de repente no ve eso y ayudarlo a despertar una chispa en ese sentido. Entonces, eso es lo que me encantaría, que si nosotros le diéramos chispa a 2, 3 personas, ya hicimos la pega. Pero yo creo que eso es un poco, mostrarle cosas, contar experiencias, hacer que otros las cuenten, pero yo creo que todos tienen esa, pero hay gente, como dice la Tere, que también se va sola apagando, se va auto apagando, va auto tirando agua. Por No, pues eso hay que tienen que tenerlo. escucharnos, po. Y Eso, tienen y ojalá que que, se y tienen que motiven con subir esto que su estamos ánimo. conversando. Somos todos estamos vigentes, todos, de una u otra manera. El hecho que alguien se motive ya a nosotros nos prende, yo creo, po. Imagínate que alguien nos diga, oiga, lo escuché, no escuché, chuta, puta, aprendemos con agua, ya vamos al tiro a Tal hacer cual. algo más. Ujú. Esa es la gracia de esta ¿Saben Ahí está la qué? gracia. Yo dentro de los proyectos que me tocó, o sea, que me ha tocado este último tiempo, está este. Y esto lo conversé con Rodrigo, me acuerdo cuando recién partimos con esta cosa. Yo decía, a mí lo que más me entusiasma es hacer cosas con gente que quiero. No quiero de nuevo vivir situaciones, o trato de evitarlas, donde todo esté sometido a un estrés que es ajeno a mí. Yo prefiero mil veces que las cosas sean más tranquilas, que no tengan a lo mejor el nivel de vértigo que puedan tener otras actividades, pero todas las cosas que estoy haciendo con gente con la cual me siento muy tranquilo y me siento muy contento de estar. Y eso tiene que ver con mi enfermedad, porque no quiero tener estrés, porque si me estreso, me complica. Entonces, ese es parte del proyecto que yo estoy tratando de armar. Y esto es parte esencial de ese proyecto. Así que aquí, pura buena onda, los que nos escuchan, tienen sus comentarios, pueden hacer todo lo que quieran aquí, lo único que van a recibir son buenas vibras. Bien, súper. Genial. Eso yo creo que es el propósito que nos mueve a todos y que es un súper buen no. Horario, horario, ¿Cómo se Corolario. dice? Coro. horario, Señora Tengo la periodista, lengua ¿cómo es enredada. eso? horario. No, sí, no tiene que ver con el periodista, tiene que ver con que se me enredó la lengua. Ah, está bien. Bueno, Eh, chiquillo, me quedo re contenta con esta conversación. No sé tú, Gaby, ¿quieres sí, agregar yo algo? igual. Es que además siento que tenemos que motivar y eso es lo más importante y creo Ujú. que en esa estamos los cuatro. Genial. Será hasta una próxima entonces. Te das hasta una Gracias. próxima. Chao. Chao, Chao. chao. Chao a todos.